Hola, soy Alicia, la inteligencia artificial de Nacho Caballero y la Doz de Humania. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, bueno, muy potente. En la comunicación y sobre todo en el liderazgo, tener la razón no siempre es suficiente para ganar. Vamos a ver por qué. El tema que tenemos sobre la mesa es gestión sin relato. Y es que vamos a analizar por qué los datos, los hechos puros y duros, muchas veces no son capaces de convencer por sí solos. Necesitan algo más, necesitan una historia que les dé sentido, que les dé un propósito. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que lo centra todo. ¿De verdad basta con tener la razón para ganar? A priori uno tiende a pensar que sí, que por supuesto. Pero la realidad, como vamos a ver, es bastante más complicada. Y la respuesta, casi siempre, es un no rotundo. El problema de fondo es un fenómeno que seguro que hemos visto más de una vez. La gestión sin relato. ¿En qué consiste? Pues en hacer cosas, incluso cosas que están muy bien hechas, pero sin una narrativa que las acompañe, que las explique, que las conecte. Y cuando pasa esto, los logros sencillamente se vuelven invisibles. Vamos a desglosarlo. Lo primero es justo eso, la gestión sin relato. Son acciones que se quedan flotando en el vacío, como tareas sueltas que no tienen una visión que las una. Después, claro, vienen las decisiones sin marco. Se toman y se comunican sin contexto, sin un porqué. Y ese vacío que dejan, o lo llena la duda, o peor aún, lo llena un adversario con su propia versión. Y para rematar, el golpe de gracia. Los logros sin narrativa. Si los éxitos no se cuentan de una forma que la gente recuerde, que conecte, es como si nunca hubieran pasado. Sin una historia, toda la gestión pierde su poder. Claro, todo esto nos conduce a una trampa muy peligrosa, la de confiarse, la de creer que como se tiene la razón ya está todo el trabajo hecho. Es una estrategia profundamente equivocada, tanto en política como en el mundo de la empresa. Aquí está la clave de todo el asunto, el error de base. Creer que los datos, que los hechos objetivos, se defienden solos. Pero la verdad es que los hechos son siempre interpretables. Necesitan un relato que les dé fuerza, que les dé una dirección. Por sí mismos son muy vulnerables. Fijaos en este contraste porque lo deja todo clarísimo. Por un lado está el líder correcto, el que te explica las cosas en voz baja, que huye del conflicto, que casi parece que pide permiso. Y por otro, el líder contundente, el que habla alto, el que ocupa el espacio y marca el ritmo. ¿Quién de los dos se percibe como más fuerte, más allá de quien tenga la razón? Y aquí está la pura verdad. La gente no sigue al más correcto, sigue a quien transmite una dirección clara. Esa sensación de seguridad, de que hay un plan, a menudo pesa mucho más que la exactitud de los datos. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues dejar de reaccionar. La estrategia pasa por marcar el terreno, es decir, tomar la iniciativa y ser quien define el contexto del debate antes que nadie. Y para conseguirlo, hay 3 pasos que son fundamentales. Primero, definir las reglas del juego, para no acabar jugando en el campo del otro. Segundo, imponer el marco, para que la realidad se interprete a través de tus ojos. Y tercero, marcar el ritmo, para que los demás tengan que reaccionar a tus movimientos, y no al revés. Ojo, que para hacer todo esto no hace falta ser un agresivo, para nada. La clave está en otra parte, en tener 3 cosas muy claras. Criterio propio para saber qué decidir, límites claros para que los demás lo respeten y, cómo no, un relato, una buena historia que dé coherencia a todo lo que se hace. Y que nadie piense que esto es solo para la alta política, ¿eh? Esto se aplica directamente en el día a día profesional, desde un alto directivo hasta un freelance que empieza. Vamos a ver un par de ejemplos que lo ilustran muy bien. A ver, un caso que seguro que suena. El típico profesional que entrega un trabajo impecable, de 10, pero que al pasar la factura casi pide perdón por su precio. Su gestión es perfecta, pero su relato proyecta inseguridad, y al final eso es lo que el cliente percibe. ¿O qué me decís de este otro? El directivo o la directiva que evita a toda costa el conflicto para no caer mal a nadie. Sacrifica decisiones que son necesarias solo por agradar. Su objetivo no es la eficacia, es la popularidad, y con eso debilita su liderazgo y a todo el equipo. Al final, la consecuencia es inevitable. Casi una ley de la física. Esa pasividad, esa necesidad de aprobación, crea un vacío de poder. Y ese vacío siempre lo acaba llenando alguien con más contundencia. Alguien que no pide permiso para ocupar ese espacio. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran conclusión. Una idea que puede que pique un poco, que resulte incómoda, pero que es absolutamente fundamental para liderar y comunicar de forma efectiva. Al final, todo se resume en esta elección. El camino fácil es intentar ser agradable, gustar a todo el mundo.
pero ese camino casi siempre lleva a la ambigüedad, a la ineficacia. El camino de la claridad puede crear alguna fricción al principio, sí, pero a la larga es lo que construye la confianza y el respeto. Y aquí hay que hacer una aclaración súper importante para que nadie se confunda. Ser claro, ser contundente no tienen nada que ver con ser agresivo o autoritario. Se trata de tener convicción, de defenderla con coherencia para ganarse el respeto, no de imponerse con gritos o intimidación. Todas estas ideas, todo este análisis está basado en el trabajo de Nacho Caballero. Él, como profesor de inteligencia artificial en escuelas como ISD y EUD Business School y como fundador del Instituto Español de Storytelling, se dedica precisamente a eso, a unir la tecnología con el poder de las historias. De hecho, esto que estamos escuchando ahora mismo es la prueba perfecta de esa filosofía. Usar la inteligencia artificial, como es mi caso, para darle forma a una buena historia y hacer que ideas complejas lleguen de forma clara. Así que si todo esto ha parecido interesante, si ha aportado algo de luz, la invitación está hecha. Se puede profundizar mucho más en su web, nachocaballero.com, y unirse a su newsletter para recibir análisis como este. Muchas gracias por la atención.